Hello, ¿cómo están todos? Vamos a ver ahora un poquito de fundamentos para poder renderizar bien nuestras escenas y vamos a ver lo principal, que es cómo funciona la luz. Luz es un material muy importante para cualquier artista que quiera demostrar un cinemático, ya que visualmente sin luz no obtenemos forma, sin forma no obtenemos pues nada que mostrar. Una mala luz nos da una mala forma y vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Entonces, ¿cómo conseguimos que material y luz hagan lo suyo? Bien, número uno es cómo funciona un material, cómo funciona número 2 la luz y número 3 cómo funciona color. Entonces, vamos a empezar. La luz que nosotros tenemos ilumina siempre un objeto. Este objeto va a comportar, dependiendo del material, el color que tenga, va a demostrar la luz y la atmósfera en la que está pasando. Entonces, veamos un poquito de cómo esto va a suceder. Bien, entonces vamos a empezar con lo que viene siendo las reglas de luz para fundamentos de render y composición de cinemáticos en su cámara e iluminación. Empiecen todos con un fondo negro y de ahí vamos a empezar con la primera regla, que nos dice: los objetos que reciben luz son aquellos que se encuentran a un ángulo perpendicular, eso es muy importante, de la dirección de esta luz. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando tenemos una dirección de luz, que en este caso es esta, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de siempre checar en qué nivel está a 45 grados nuestra luz principal, que es nuestro key light, y de ahí empezar a iluminar. La luz solamente puede tomar lugar en el objeto donde esté a 45 grados de ese ángulo de modo perpendicular. Entonces, si mi luz está aquí, quiere decir que nada más va a tomar este objeto y de aquí va a empezar a difuminarse con menor intensidad, o sea que la intensidad mayor nada más está aquí. Y esto se va perdiendo hasta que ya no haya. Entonces, quiere decir que cuando ustedes hacen un objeto, vamos a poner aquí un objeto en gris, vamos a iluminarlo para acá, ping. Agarremos una guapa esfera, pintémosla, ocultaré la selección, tomaré una brocha suave, pintaré con 60% de opacidad, 60% de flujo, y voy a aquí iluminar donde se supone que está la luz, que es ahí. De aquí, yo con Alt voy a ir quitando la luz hasta que ya no haya luz, hasta que ya se haya confundido por completo. Entonces, mi sombra va a estar de un lado y mi luz de otro. Bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver si realmente es cierto eso.
Aquí, por ejemplo, en lo que viene siendo mi cubo, yo estoy recibiendo la luz de mi lado derecho. Voy a hacer aquí una capa con masking. Quiere decir que aquí en el cubo, el único lugar perpendicular donde estoy recibiendo es en esta línea. Todo lo demás está en minoría porque no está del lado perpendicular. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí no, aquí menos y aquí mucho menos. Nada más aquí. Es la única que está en perpendicular. Esta no está en modo perpendicular. Esta no está en modo perpendicular. Esta tal vez, un poco. Esta no. Esta no. Y esta no. Y esta pues menos. ¿Sí queda claro? Entonces pongamos aquí la luz muy delgadita y aquí bajemos un poquito esa luz. Y eso es todo lo que se debe de haber iluminado ese cubo si la luz está ahí arriba. Ahora, si está en mi esfera, aquí está mi punto de 45 grados y a partir de aquí es donde yo tengo que empezar a difuminar. De manera circular para ir con la circunferencia de mi esfera. Y esto pues obviamente me va a causar mis sombras. También de manera circular. Entonces voy a poner el punto y avanzar. Conforme voy avanzando voy haciendo más grande mi brocha para abarcar el volumen que se supone que tiene mi objeto. Ahora, vamos a darle aquí perpendicularmente a lo que es, por ejemplo, el piso. Este está en perpendicular. Este, voy a poner en azul. No. Este, ligeramente aquí, ligeramente aquí, ligeramente aquí, 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 aquí y aquí. Todos los demás no deberían de haber recibido luz. Entonces estamos claros cómo tenemos que ir buscando nuestro punto perpendicular a donde está la luz. Esa es la primera regla. Jamás cambien de objetivo la luz y ahí no hay luz. Se escucha obvio, pero muchas veces no lo hacemos. Bien, entonces vámonos a la segunda regla. El poder de brillo en la luz se hace más débil en objetos distantes. Entonces, veamos qué es ese poder de brillo. ¿Qué es lo que nos habla a distancia? Vámonos aquí con el ovni. Digamos que aquí el ovni tiene un foco de luz. Entonces voy a poner aquí un foquito de luz tipo cónico. Y vamos a darle su foco de luz. Voy a agarrar aquí un degradado. Quiere decir que conforme va avanzando la luz, va perdiendo su intensidad. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el único objeto que obtiene luz es el que esté cerca de él. El que esté alejado de él no obtiene. Entonces nada más lo que esté cerca del objeto es lo que tiene.
Este, por ejemplo, recibiría tal vez luz aquí. Este pues es el más iluminado. Este lo recibiría en una minoría. Y este pues mucho menos. Y si aquí hay otro atrás, pues ya valió gordo. No recibe luz, está muy lejos. ¿Dónde más recibimos luz? Vamos con perpendicular nuevamente, pues aquí en el pasto. Pero conforme va perdiendo distancia, entonces dejamos de recibir luz. Entonces queda claro más o menos el objetivo. ¿Dónde más recibimos luz? En el objeto que esté cerca de la luz. Conforme va perdiendo su cercanía a la luz, entonces va perdiendo su capacidad de mostrar luz. ¿Sí? ¿Quedamos claro con eso? Bien, entonces veamos qué sucede cuando vamos a iluminar, por ejemplo, aquí un brazo. Y tengo que irme a sus puntos perpendiculares. Pues aquí el deltoide es el primero en tomar la delantera. Y los demás van a perder intensidad. Como el bíceps, el forbíceps, el tríceps, el codo, el antebrazo y sus huesos. Quiere decir que aquí es donde se recibe más luz, porque es el que está en perpendicular. Los demás la reciben en minoría. Entonces vamos a aumentar aquí el foco de luz. Y mientras más estemos cerca de la luz, pues más vamos a obtener sombras. Entonces, ¿de qué se trata? Que chequen que su luz esté mucho más prendida cerca del objetivo perpendicular donde está llegando tu objeto, tu fuente de luz, y conforme se aleja, vaya perdiendo esa intensidad, tal y como lo están viendo con los valores. O sea, que no es lo mismo esta distancia que esta distancia que esta distancia. Son distintas distancias, por lo tanto la luz no puede llegar de manera clara a las tres igual. ¿Ok? Y mismo objetivo cuando estamos viendo un lugar donde vemos que la luz solamente puede avanzar a lo que esté avanzando dentro de la parte perpendicular. Lo que no esté en parte perpendicular, eso no obtiene nada. ¿Ok? Porque está a mucha distancia. Bien, entonces quedamos claros con el punto de distancia. Bien, recuerden, sus objetivos de distancia háganlos de manera esférica, cilíndrica y cónica su luz. De esa manera ustedes pueden ver mucho mejor el objetivo de dónde está entrando la luz, que cuando hacen una flechita y no tienen como que una idea del valor. Entonces les recomiendo que hagan esta, pero esta les recomiendo que no. ¿Ok? Bien. Vámonos al tercer objetivo de nuestra regla. Si existe un elemento sólido bloqueando entre tu objeto y tu fuente de luz, dicho objeto no recibe luz. Entonces aquí es donde ya empezamos con las sombras.
Entonces, este es mi objeto. Y por lo tanto, se supone que debe recibir luz nada más en las partes perpendiculares a esto. Pero las que están tapándose no reciben luz. O sea, todas las que estén de aquí para acá. Y 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 de aquí para acá. ¿Sí? Porque las está tapando mi objetivo. Entonces, veamos esto de manera clara. Mi luz solamente puede llegar a los objetos que no se les obstruyó por otro objeto viendo hacia el modo perpendicular de mi luz. Y ahí es donde funcionan mis sombras. Entonces veamos esto en acción, las tres reglas, en un objetivo. Aquí tenemos nosotros la luz llegando. Voy aquí a copiar este. Y mi luz está llegando aquí arriba enfrente. Por lo tanto, mi luz va a estar aquí, aquí, aquí. Bueno, esto todavía no les explico por qué, así que olvídenlo ahorita. Aquí y obviamente en la plataforma. Aquí es donde llega primero, aquí es donde llega en segundo, aquí es donde llega en tercero. Y ahora de ahí voy a causar lo que viene siendo la segunda regla. ¿Se acuerdan? Primera regla, los objetos que reciben luz son aquellos que se encuentran en un ángulo perpendicular de la dirección de esta luz. Listo, ahí están. Segunda regla, objetos distantes. Vamos a poner estos de color azul. Ahí está, modo perpendicular. El poder de brillo de la luz se hace más débil en objetos distantes. Entonces, el objeto más fuerte de luz tiene que ser este, después este y por último este. ¿Sí? Tercera regla. Si existe un elemento sólido bloqueando entre tu objetivo y tu fuente de luz, dicho objetivo no recibe luz. No recibe luz, no recibe luz, no recibe luz, no recibe luz. ¿Sí queda claro? De esa manera, ustedes cuando estén iluminando algo, les va a salir mucho más fácil bloquear sus sombras y su luz. Esto cubre lo que viene siendo las tres primeras reglas. Ahora, vámonos a lo que viene siendo sus ángulos en composición sobre estas reglas. Entonces, ángulos de composición ocupan dos tipos de reglas. Número 1 es luz, como la que acabamos de ver ahora, y número 2 es cámaras. Las cámaras lo que van a hacer es darnos proporción de dónde acomodar nuestros elementos. Yo les recomiendo cuando estén empezando que empiecen con cámaras de offshot, que es donde tienen ustedes el horizonte arriba. Y de downshot, que es donde tienen ustedes el horizonte abajo. Está escrito al revés, no lo ven. Entonces, los offshots me sirven para yo ver mi personaje mucho más importante o mi objetivo mucho más importante porque yo estoy abajo.
y eso hace que yo vea todo lo que esté arriba como algo simbólicamente interesante. ¡Tarán! Cuando estoy viendo para abajo, que es el downshot, ahí es donde a mí me gusta, perdón, que es el offshot, es donde a mí me gusta ver a los personajes desde un punto mucho más vulnerable, o ver un background mucho más vulnerable, que es por ejemplo una vista panorámica, donde yo puedo explicar mucho mejor de una manera más empática un tema. Cuando le quiero dar poder al tema, prefiero irme a otro tipo de horizonte. Sí, aquí le estoy dando importancia al tema y aquí le estoy dando más empatía al tema. Ahora, ¿qué otra cosa es importante checar una vez que ya están más o menos viendo sus proporciones en cámara? ¿Cómo van a meter la proporción de lo que viene siendo acomodar sus elementos? Sus elementos les recomiendo que utilicen lo que es la regla de 3. Y la regla de 3 lo que me dice es que los puntos más importantes son los 4 puntos que se encuentran en medio, no precisamente en medio, sino los 4 puntos en medio. Así que les recomiendo nunca estén poniendo cosas en medio, sino estén poniendo cosas alineadas a la derecha o alineadas a la izquierda, y utilicen los otros 2 puntos para volver a poner el ojo en su visión a su punto principal, que haga lo que tengan o a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, obviamente no manejen una perspectiva plana como esta porque es muy aburrido. Photoshop les da la herramienta de buscar ese tipo de crop. Hay maneras de dejar el crop ahí puesto para que lo vean, sin embargo, prefiero que ustedes usen sus ojos y se vayan aprendiendo las composiciones, porque si no, nunca acostumbramos a tener una memoria visual en composición. Bien, eso nos cubre lo básico de lo básico en composición. Ahora, ángulos. Cuando ustedes están haciendo ángulos en sus personajes, les recomiendo que utilicen pequeñas peceras y sobre esas peceras metan a sus personajes o a sus elementos en composición para que vean en qué ángulo de perspectiva está cada cosa. Si ustedes no saben armar geométricamente el personaje, entonces jamás van a saber cómo poner la anatomía y mucho menos la perspectiva de esta. Y por lo tanto, cuando lo iluminen, pues mucho más desastres pasan porque no saben ni en qué dirección está pasando cada cosa. ¿Ok? Entonces, composición, teoría de color, anatomía y perspectiva, todas van de la mano. Eso es a lo que le llamamos la base de fundamentos en diseño. Después nos vamos a lo que viene siendo iluminación, nuevamente paso 1 para aprender. Paso 1 es que ustedes sepan que van a tener un objeto iluminado de 3 modos. ¿Cuáles son esos 3 modos? Es como el que aprendimos en pintura clásica y es el que después se repitió en fotografía, que le llamamos 3-point lighting. ¿Y qué se trata? Es poner un objeto, que es su main object, ¿sí? Iluminarlo con lo que viene siendo un key light o una luz fuente, digámosle key light, que es la que va a iluminar principalmente todo el objetivo y les va a dar sombras a todo lo demás, tal y como lo vimos ahorita con las esferas. Después vamos a tener un kick light, que también lo podemos llamar bounce light, que no es precisamente la luz que rebota del key light, pero está en el lado precisamente opuesto. ¿Por qué está en el lado opuesto? Porque nos va a empezar a describir el kick light más elementos que la sombra nos había tapado. Y después vamos a tener lo que viene siendo el backlight, que es el que nos va a dar un contorno claro de lo que está pasando, separando su foreground, que es lo que tenemos frente a cámara, con su midground, que es lo que van a renderizar, contra su background.
obvio, y si no es obvio se los pongo, que su backlight va a tener el color de lo que está en el fondo. Si su fondo es azul, el backlight es azul. Si su fondo es verde, el backlight va a ser verde, porque pues estamos poniendo la luz que está en la espalda, o sea, en el fondo. Bien, entonces veamos esto de manera práctica. Aquí tengo una carilla chafa pero buena para hacer esta práctica, porque es muy rápida. Y la voy a empezar a iluminar con el key light. El key light va a estar aquí arriba. Aquí está. ¿Sí? Y quiere decir que va a tocar primero lo que son los puntos donde nada más está la luz, que viene siendo este, y todos los demás van en minoría, por lo que ya hablamos de las reglas, y los demás se convierten en sombras. Empiezo a perder definición por las sombras, entonces ahí es donde voy a poner el bounce light, o a veces le dicen fill light también en fotografía, o kick light, le decimos también en iluminación en cine, donde empiezo a poner muchos más detalles musculares gracias a que empiezo a suavizar con estas sombras y a suavizar con estas luces del fill o bounce o kick light, como lo quieran decir ahorita, para hacer esto de manera correcta. Y por último voy a dar un rim light, que es este, no sé si lo quieren ver, lo estoy poniendo en la dirección para iluminar la silueta, sobre todo donde tengo sombras. Donde tengo luces no me hace falta un rim light, es donde tengo sombras para definir la silueta y que no se pierda. Entonces de esa manera tengo un contorno súper mega claro, iluminado por 3 partes, y eso ayuda a que sus contornos, sus objetivos y sus sujetos sean importantes en su escena. Obviamente esto se hace nada más en un solo objetivo, porque las reglas de iluminación, las primeras 3 que vemos, no les dejan iluminar objetos múltiples. Ya vimos eso, ¿verdad? Entonces, una vez que ya comprendimos esto, vámonos a la siguiente parte. Bien, ahora estamos checando cómo funcionan los materiales. Los materiales vamos a tener para iluminar 3 distintos, pero primero tenemos que ver la luz, cómo se comporta en sus 3 modos sobre estos materiales. Entonces, tenemos materiales que tienen más reflejos y materiales que tienen menos reflejos. Usualmente ustedes los ven como materiales reflejantes, lo cual pues no es correcto porque ambos tienen reflejo, pero comportan al momento de que son iluminados de manera distinta su volumen. Entonces veamos esto cómo sucede. Tenemos lo que viene siendo nuestro objeto principal, que es una esfera y su sombra. Ahora, tenemos lo que son las partes en reflejos de modo difuso. ¡Pum! Difuso. ¿Qué es difuso? La luz que llega y refleja difusa es porque al momento de llegar choca con el material y va a distintos lados. Eso obliga a que la luz y la sombra, que es el core shadow en este caso, sean mucho más suaves, no sean duros, sean suaves, se difuminen mucho. Y después tenemos lo que viene siendo la especular. La especular lo que hace es que al momento de que llega al objeto rebota con menos intensidad, porque pues no tiene la misma velocidad de luz cuando llega a cuando rebota, pierde su velocidad la luz, pero es directo. Entonces eso hace que yo tenga luces mucho más duras y sombras mucho más duras a comparación de lo que viene siendo la difusa. Entonces
difuso, especular. Ahora, ya vimos cómo sucede el reflejo. Se los voy a dejar con esta. Ahora vamos a checar los materiales, cómo suceden. Nosotros tenemos tres tipos de materiales. Tenemos los materiales que son los transparentes. No se nota, gracias. Transparentes. Los translúcidos y los opacos. Y voy a hacerte otra vez. Ok, entonces, estos tres son los que van a tener en toda la vida iluminando en su vida. Ahora, ¿cómo funciona esto? Los objetos que son transparentes, llega nuestra luz y pasa de manera especular, o sea, no difusa, porque no tiene a dónde diferir esa luz o ese reflejo. Aquí los objetivos en transparente es que casi siempre van a tener luces especulares y sombras especulares, o sea, van a tener mucha vectorización de luces. Los materiales que van a tener ahí principalmente son tres, ahorita se los pongo. Después es translúcido. Y translúcido lo que nos da es dos tipos de reflejos, difusos y especulares. Difusos porque va a llegar y va a rebotar. Y como es translúcido, va a empezar a fraccionar o refraccionar en este caso la luz, o sea, la va a estar dividiendo. Y cuando la divide, lo que va a hacer es que pues la va a poner en distintos lados. Y eso va a hacer que se suavicen las luces y que se suavicen las sombras. Especular es la que ven en minoría a comparación de translúcido en difuso. El material que es translúcido lo tienen al 90% en materia orgánica, o sea, bienvenidos al planeta Tierra, casi en todo. Y usualmente la gente empieza a pintar haciendo especular y difuso casi nunca lo hacen. Y cuando lo hacen difuso lo hacen donde iba a especular. Entonces, por favor, hagan sus estudios para que no les pase eso. Entonces, después por último tenemos los materiales opacos. Los materiales opacos tienen una superficie tan lisa que no dejan pasar que la luz adentro de su propio material y por lo tanto la rebota. Entonces su luz en reflejo es de modo especular. Entonces cuando creamos volúmenes en reflejo de luz para objetos, tenemos tres tipos de comportamiento. Les recomiendo que empiecen a renderizar todo en translúcido porque es la manera más realista de hacer las cosas orgánicas y sus materiales no orgánicos, o en este caso de un material mucho más extremo porque su reflejo va a ser más especular, sea o opaco o transparente. Entonces, transparente, tenemos lo que es oxígeno, agua, cristales. Entonces, como pueden checar, tenemos realmente bastantes brillos especulares y no difusos. Y tenemos sombras especulares y no difusas. En lo que viene siendo translúcido, tenemos lo que es piel, cabello, tela y puedo seguir. Entonces, esas son las principales cosas que le ponen a casi todos sus personajes. Y obviamente casi nunca las veo que les estén renderizando de manera translúcida. Siempre las están como que haciendo con unos brillos medio locos en manera no difusa, sino en manera especular. Y tiene partes especulares, pero no muchas. A menos de que esté como que inundado en aceite el cabello, la piel y la ropa, entonces tal vez sí. Entonces, después tenemos lo que es opaco. Y opaco vienen siendo los materiales que no dejan que la luz se vea dentro de ellos, como la piedra, ojo, no los cristales, la piedra,
la madera y el plástico en general. El plástico, para que sea translúcido, tiene que ser como este vaso verde. ¿Ok? Opaco es como el azul, que es casi todo el plástico que ven. Entonces, este viene siendo en general la manera en la que van a buscar cómo van a iluminar cada uno de sus materiales. Quiere decir que cuando estemos renderizando nuestro personaje o nuestro background o nuestra nave o nuestra bestia, vamos a tener que primero investigar las esferas de textura de lo que tiene nuestro diseño, si es transparente, translúcido y opaco. Y esto es importante porque cuando viene la parte de render en cualquier película o videojuego, no nos van a dejar que tengamos diseños con múltiples objetos que renderizar en distintos tipos de reflejo, a menos de que sea muy importante, porque mientras más render tengamos, más caro sale. Y estamos hablando de frames de animación y eso no es bueno en no ser objetivos con un buen diseño que muestre lo mejor que se puede hacer sin gastar tanto tiempo en render. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a checar la otra manera de ver las cosas, que es absorción de luz. La absorción de luz, ¿cómo sucede? Yo tengo aquí un objeto que es rojo. Pero este solamente se va a ver rojo cuando le ponga una luz cálida. Entonces, temperaturas de luz, veamos cómo sucede esto. Tenemos 4 tipos de temperatura: la roja, la azul, la verde y la blanca. Al momento de que llega un objeto rojo, estos 4 tipos de temperatura de luz, va a absorber aquellos que no estén con su tono. Entonces va a absorber el azul, va a absorber el verde y va a absorber el blanco. Y el único que va a reflejar es el rojo. Por eso se va a ver rojo. Entonces, si yo tengo un objeto que es verde, no le voy a poner luz roja, ¿verdad? Le voy a poner luz verde. La luz verde puede verse de acuerdo a la temperatura de su atmósfera en distintos tonos, pero sigue reflejando verde. ¿Sí? No me va a reflejar jamás una luz rosa, porque la absorbe. Entonces, esos son los objetivos que tienen que estar cuidando cuando estamos viendo absorción. Eso entra con teoría de color y temperaturas. Obviamente, referencias son necesarias todo el tiempo cuando estén empezando a hacer sus temperaturas y no se estén alocando con colores y todavía no pueden checar cómo están absorbiendo múltiples objetos y reflejos y rebotes de luz. Requiere su estudio, échenle por favor ganas. Ahora, 3-point lighting es lo que ustedes deben de estar ahorita haciendo, les repito. Entonces, ¿qué es lo primero que deben de checar? 45 grados su key light, no importa qué dirección, esta o esta, pero 45 grados. Después, la temperatura que van a manejar en su key light es importante, puede ser tanto cálida como fría. Les recomiendo que la hagan cálida. Fría requiere una luz artificial y tenemos que hacerlo primero lo más natural posible. Después van a hacer lo que es su bounce light a partir de su key light. Su bounce light no va a ser mucho por la esfera en este caso, va a ser a lo mucho esta parte de aquí. Y después lo que van a ocupar va a ser darle un extra con un kick o fill light, que es donde vamos a empezar a definir mejor nuestras sombras con medias luces y medias sombras.
Y por último, se van a encargar de hacerle un bonito rim light, una luz que esté atrás para definir mejor la silueta. Entonces, esto nos da la idea de que aquí tenemos dos esferas iluminadas con 3-point lighting, pero esta tiene lo que viene siendo su reflejo especular y esta tiene su reflejo de manera difusa. Y esa es la teoría principal cuando empiecen a renderizar objetos. Si esto no lo aprenden cuando rendericen algo, todo se puede ver así, lo cual pues si no es el material correcto está mal, o todo se puede ver así, lo cual si no es el material correcto pues está mal. Usualmente tenemos que tener una combinación entre estas dos. ¿Ok? Bien, pues con esto terminamos la parte práctica de la teoría y de aquí vamos a ponerlo en uso en nuestros personajes. Nos vemos en la siguiente etapa. Chaucito.